Hola mis queridos amigos, feliz tarde de martes. Wow, ya se nos fue este año, ya septiembre, Día de las Brujas, mi cumpleaños en noviembre y llegó diciembre con su alegría y se fue otra vez. Se nos fue este año, la verdad que sí. Wow, súper rápido pasó esto. Pero bueno, am, les cuento, vengo así súper agitada, con el sudor en la frente, porque empecé mis clases de inglés para mejorar mi gramática y mi speaking a la hora de yo hablar cuando empiece a trabajar en lo mío. Bueno, yo soy medical esthetician aquí en Canadá y mi plan desde que yo llegué aquí a Canadá se los voy a contar. Eh, bueno, para los que no sabían, yo soy divorciada, así que mi plan era independencia pues total, empezar mi vida con mi propio negocio que era y que es, sigue siendo trabajar desde mi propia casa. ¿Por qué? Porque me encanta. A mí me encanta la casa, a mí me encanta cocinar, me encanta limpiar, me encanta estar pendiente de con los que yo estoy viviendo y pues en este caso son mis perritos. Así que la idea es estar pendiente pues de ellos y para eso eh, siempre quiero estar aquí en la casa lo que yo más pueda y trabajar desde acá. Entonces estos cursos de inglés están enfocados hacia esa parte, hacia la parte de mi carrera, para yo mejorar, como les decía, la gramática y el speaking, para cuando venga una clienta y me diga, bueno, que qué tratamiento va a ser mejor para ella, porque lo mío se va a enfocar en la parte estética, en cómo reducir cintura, con tratamientos, con... La idea es trabajar con todo lo que es el sistema natural del cuerpo, pero simplemente ayudarlo con máquinas, con ejercicios y con cierto tipo de masajes y técnicas de masajes para ayudar a moldear y a hacer una transformación de cuerpo lo que más se pueda al natural sin tener que recurrir a una cirugía estética. Así que sí, ese es mi trabajo y me encanta. O sea, la verdad me encanta. Algunas cosas las hago yo misma, todo lo que yo más pueda, ¿sí? Trato de yo ser mi propia cara, mi propia imagen de, de mi profesión. Ah, muy cansada, pero súper contenta porque me mantengo ocupada, no tengo a tiempito ahí pues como para estar malgastándolo, no. Cada segundo ahora para mí se ha vuelto valiosísimo. Así que ahorita voy a hacer un cafecito, acompáñenme a hacer el café y de allí les voy a mostrar algo que yo hago aquí en casa siempre para quemar estos gorditos de la espalda y darle forma un poquito a la espalda y darle forma a pues a los brazos y aquí al hombro. Recuerden, yo no soy personal trainer, pero dentro de mis posibilidades, recuerden que estoy todavía trabajando con mi balance. Todas estas cosas van enfocadas primero para que mi recuperación sea mejor. Y segundo, obviamente, voy a empezar a verme mejor porque ya no va a estar tan gordita mi espalda, porque yo sí soy de espalda ancha. Por eso tengo que evitar toda esa grasa, que toda esa grasa se acumula ahí, porque es la parte donde yo más fuerza hago. Entonces, esa es la idea. Ahorita les voy a mostrar mis pesas. Yo creo que ya las vio en el video anterior. Y enseñarles cómo yo lo hago. Cómo lo hago ya ahorita que estoy parada. Ahora que me puedo parar. Los que le mostré fue cuando estaba sentadita, que no podía levantarme de una silla de ruedas, pero ahorita que ya estoy parada, sí lo voy a hacer. He leído muchos comentarios donde dicen que quieren que yo baile otra vez. Ay, ustedes no se imaginan cómo me hacen sentir de especial, porque bueno, yo tampoco soy bailarina, pero sí me anima mucho eh, poder volver a hacer estas cositas, cosas que antes uno como que no las apreciaba y no las valoraba, y ahorita sí, así que ya estoy lista para bailar nuestra.
esa es la idea. Entonces, si notan aquí estos gorditos, eso es lo que yo deseo quemar y tonificar pues los músculos de la espalda, hacerle formita al hombro, pues a los brazos. Ya he estado un poquito trabajándolos, pero la idea es fortificar básicamente todo lo que es la parte lumbar, ¿sí? Eso es lo que yo necesito fortalecer, y mis oblicuos. El lado derecho es lo que yo tengo más como más sueltico, casi no tengo fuerza como en este lado, entonces pues eso es lo que tengo que trabajar para poder seguir recuperándome. Sí, y básicamente esta grasita se empezó como a hacer casita ahí, más aquí en mi espalda y en mis brazos. Fue porque al principio pues obviamente lo único que movía era de cintura para abajo, entonces lo que era la silla de ruedas, el caminador, las muletas, pues los brazos y la espalda trabajaban bastante, pero la grasa empezó a acumularse ahí. O sea, era paradójico que el área que más movía yo era el área en que más grasita estaba teniendo. Y desde que empecé a reducir, estoy teniendo un poco más de control sobre mis músculos de la parte lumbar, porque es como que ya puedo llegar a ellos. O sea, ya se siente ese estirón, ¿sí? Y ese que lo puedo como controlar. Y es gracias a que ya no tengo tanta grasita allí. Les quiero compartir algo. En todas las experiencias que yo estuve viendo, porque obviamente mi vida se volvió esto, investigar sobre lo que me pasa y cómo mejorarme. En todas las experiencias exitosas que yo pude ver y leer, todas coincidían, la mayoría con una misma cosa en común. Es que estas personas no hacían sus ejercicios 5 minutos al día, 10 minutos al día. Bueno, así empezaron. Cada vez poco a poco, aumentando, hasta que hay algunos que han tenido su éxito después de haber hecho hasta 5 horas diarias de entrenamiento físico. O sea, vuelvo a lo mismo, la constancia, el aumentar, el no dejarnos llevar de que, ay, hoy tengo dolor. Les voy a mostrar cómo me lastimé mi pie. Ay, no sé ni cómo lo hice. Bueno, creo saberlo porque le puse un poquito más de peso del normal. Esto fue ayer, que me puse a trabajar piernas y glúteos. Entonces le puse más peso y obviamente eso me lastimó tremendamente. Duele, pero eso no significa de que yo ahorita no voy a hacer nada, un día perdido. No, ya no me voy a poner obviamente las pesas, voy a dejarlo que se mejore un poquito, que se cierre porque se abrió un poquito la piel, pero eso no significa de que no vaya a hacer yo nada hoy por mi recuperación. No, ahorita me cambio y voy a ponerme a hacer lo que yo más pueda, ¿sí? ¿A dónde voy con esto? La recuperación, vuelvo y repito, no ha sido milagroso ni suerte. Es el resultado de usar las cosas que Dios le ha dado con trabajo duro. Todo el tiempo que usted más pueda. Tienes que invertirle todo el tiempo a esto de tu recuperación porque es que es tu vida. O sea, por más que nos ayuden nuestros seres queridos, ellos no van a pararse y hacer los ejercicios por nosotros. Porque somos nosotros los que tenemos que levantarnos con ánimo, sin ánimo, felices, tristes, con dolor, sin dolor, no importa. Esto es sacrificio, claro, pero es por nosotros mismos y por el éxito de nuestra recuperación. Así que bueno, dicho esto, voy a tomar mi café y ya les muestro mis super ejercicios. Acompañen. Bueno, ya saben que siempre me pongo mi cinturilla. ¡Ay, qué rico! Como estaba fuera tanto tiempo.
Ustedes no se alcanzan a imaginar lo rico que se siente. Es un alivio, o sea, a mí ese temita de pastillas para el dolor, yo decidí no tomarlas. No tomarlas primero por el miedo de, bueno, de lo adictivas que son, porque te mandan todo tipo de pastillas como la oxicodina. Y bueno, eso es de hecho una de las pastillas más adictivas con las que se tiene que lidiar, porque básicamente es de las cosas más fuertes que se mandan para este tipo de dolores. Pero bueno, yo decidí la verdad no usarlas y buscar alternativas. Y esto de la cinturilla, no solamente me la pongo pues para verme bien y para que me saque cintura, sino que literalmente me ayuda a aliviar el dolor impresionantemente. Aparte pues de que me da soporte y me ayuda a reducir un poquito la cintura y a no comer tanto. Así que bueno, ya teniendo pues todo puestico, aquí están mis pesas y ya que me puedo poner de pie, bueno, no se burlen, recuerden que yo no soy instructora, sino que estoy mostrando las cositas que pues a mí obviamente me han hecho muy bien. La idea es poner las piernas de tal manera que como que vayan acorde con las caderas y los hombros, ¿cierto? Y como yo todavía estoy trabajando en mi balance, vean que les estoy coqueteando. La verdad yo no sé coquetear. La idea es esto. Uy. Ya saben que me voy para adelante, un poquito para atrás. Esta es la idea. Pum, que suba, baje, suba, baje, suba, baje. Yo de estos siempre hago 5 series de 40. Si estoy un poquito mejor de energía, pues lo aumento, porque yo sí estoy con una obsesión de acabar con esta grasita acá atrás. Y entonces, estos son los mismos que yo hacía cuando estaba sentadito. Con los mismos, con las mismas bolsitas de frijol, porque no quiero ponerle mucho peso a la parte de arriba porque ya tiendo a ser grande arriba, entonces solo uso un poquito de peso. Y lo mismo, como si estuviera nadando. Exacto, y se siente, o sea, la idea es que se sienta en la parte de atrás. Ahí lo siento en todo el omoplato. También 5 series de 40. Esta me gusta muchísimo, me encanta. Aquí sí cierro las piernas para también, a la vez que estoy parada, trabajar los distintos grupos de músculos de las nalgas, pues para matar 2 pájaros de un tiro. Entonces lo mismo, esto aquí y para arriba. 40 también, 5 secciones. Ay Dios, yo se me canso muy rápido. Es que yo ya hice las mías, o sea, ya hice mi rutina. Solo les estoy mostrando aquí rapidito lo que yo hago. De esta también 5 de 40. Con esto se puede trabajar, hay cantidad de ejercicios, la verdad, cantidad. Esto puede ser también así, juntarlos, voy para atrás un poquito, juntarlos, estirarlos. Todo esto, la idea es trabajar los músculos de la espalda. Perdón, en serio estoy muerta de cansancio, es que no me da un break. Miren, me levanté esta mañana, la verdad yo no soy de madrugar, porque me acuesto muy tarde, porque me cuesta a veces dormirme. Ahora que estoy pues con lo del estudio
investigando cosas. Pero yo desde que le abro los ojos, le agradezco a Dios todos los días por lo exageradamente bueno que es con todos nosotros, y empiezo a hacer de a poquitos. Desde ahí, desde que me levanto. Después me empiezo a cambiar, hago algunas sentadillas en el baño mientras estoy allí. O sea, todo mi día es en torno a mi recuperación. Por eso es lo que yo les decía ahorita. Esto no es de un ratico, o de cómo estoy de mi estado de ánimo, inclusive del dolor físico. Ahora les voy a mostrar cómo me quedó el pie. Bueno, no el pie, como la partecita de arriba del pie, no sé. No recuerdo ahorita cómo se llama esa parte. Es de mucho tiempo, esto es de todos los días y de mucho tiempo. Tiempo que de pronto, yo sé, podemos estar en internet o qué sé yo, perdiendo el tiempo, la verdad. Así que todo lo que yo más pueda siempre trato de aprovechar, cada segundito de mi tiempo. Bueno, básicamente esos son los que yo hago con estos frijolitos. Bueno, yo ya había hecho mis secciones antes, solamente hice este videito así cortico para mostrarles que independientemente se levanten con dolor, con ánimo, o aunque tengan alguna herida como la que yo les voy a mostrar ahorita que tengo, no importa, hagan todo lo que más puedan, pero que ese día no sea un día perdido y que no vaya a ser un día pues de quejas. Sí, ya esto fue horrible, esto ya nos cambió la vida. Ahorita ya no más actitud de queja, no más victimizarnos, sino a ver qué vamos a hacer para nosotros mismos recuperarnos, porque muchas cosas las podemos hacer y las podemos hacer en casa. Estas no son cosas del otro mundo, ni ay, Lore está mostrando algo nuevo. No, estoy mostrando que una persona en mis condiciones puede todos los días, haciendo poco a poco ejercicios, terapia, para que se vean los resultados, para que puedas volver a levantarte de una silla de ruedas, para que puedas empezar a moverte. No lo vamos a hacer todo, no lo vamos a hacer, de hecho antes tampoco lo hacíamos, pero sí podemos empezar a hacer cositas, y esas son las cositas que yo les comparto, ¿sí? Que yo trato de recordar. Todos los días hay que trabajar fuertemente lo que es la cabeza, nuestro estado de ánimo, y hacer terapia física. Todo eso es lo que nos va a mostrar que sí se puede. Y así como tantas personas tuvieron éxito, nosotros también lo estamos teniendo, ¿sí? Poco a poco vamos a ir llegando hasta donde más podamos. ¿Cómo va? Por ejemplo, mucha gente me dice, Lore, ¿tú crees que vas a volver a ser como eras antes al 100%? Es lo que yo más deseo, es lo que yo más deseo. No cierro las puertas porque definitivamente el cuerpo humano y el ser humano por naturaleza es un ser de mucho poder, de mucho poder. Yo soy una convencida de eso. Mi recuperación ese es el vivo reflejo de que sí podemos, de que sí se puede lograr, pero con trabajo fuerte todos los días. Así que, mis queridos amigos, eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Les mando un besito y después les voy deditos bailando salsa. Pero esperemos que se me recupere un poquito más el pie para poder hacer esos movimientos de cadera que hacen las caleñas cuando bailan salsa. Así que bueno, una